Bienvenidos a Lengua Rossi. Hoy vamos a hacer un vídeo que trata sobre el contexto histórico en el que se dio el romanticismo español. Este movimiento era un movimiento que pretendía la libertad, la rebeldía, la exaltación y que no casaba muy bien con regímenes absolutistas como el de Fernando VII. Por eso, durante su época, tuvo dificultades para que se propagara. Además, se dieron algunos acontecimientos históricos que también dificultaron, como digo, su propagación. Uno de ellos fue la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia consistió en que los franceses les dijeron a los españoles que les permitiesen el paso para llegar a conquistar Portugal. A cambio de que cuando conquistasen Portugal le iban a dar a España un trozo de Portugal. Pero lo que ocurrió fue que cuando los franceses llegaron a España, intentaron conquistar España, fue un engaño. Entonces los españoles lucharon contra ellos, incluso la gente del pueblo también luchaba. El último reducto fue Cádiz. Cádiz estaba sitiada. Cádiz hay que recordar que está rodeada de mar, es como una península. Y allí los gaditanos luchaban contra los franceses. Pero los franceses tenían una dificultad y era el viento. El viento de Cádiz es muy fuerte, el levante. Entonces, cuando los franceses apuntaban, las balas, debido al viento, se movían y era difícil que les diera. Por tanto, la población civil de Cádiz no sufrió mucho. De ahí viene la canción que dice: con la bomba que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tiranzones. Además hay una anécdota de un monaguillo que se montaba en la iglesia, avisaba cuando había bombas, la gente se refugiaba y cuando no les daban, pues él hacía un corte de manga, y esa anécdota pues también da a entender pues que les costaba a los franceses. De ahí viene también la tortilla a la francesa, que se dio en la calle San Francisco de Cádiz, porque como Cádiz estaba sitiada, no podían acceder a los alimentos y tuvieron que hacer una tortilla sin patatas y por eso la llamaron tortilla a la francesa. No obstante, la guerra se ganó en parte porque los ingleses ayudaron a los españoles a ganarla y se terminó en 1814. Fue desde 1808 hasta 1814. En medio se había proclamado la Constitución de la Pepa de 1812, que era una constitución bastante abierta, bastante moderna, en la que las mujeres también tenían bastante más libertad que anteriormente, pero Fernando VII volvió en 1814 y anuló la Pepa. Cuando Fernando VII murió en 1833 ya hubo más libertad, hubo un régimen constitucional más libre y a partir de ahí fue cuando el romanticismo de verdad se expandió. En la primera obra que se considera romántica es La Conjuración de Venecia, que se da en Venecia, del escritor Martínez de la Rosa. Se da en Venecia y además se da en la Edad Media. Esto era muy frecuente en los españoles que se trasladasen a esa época y fue algo que les gustó a los alemanes. Por eso algunos alemanes vinieron a España, como por ejemplo Nicolás Boldefáver, que se instaló en Cádiz junto con su hija Cecilia Boldefáver, y fue uno de los que les atrajo, que se sintió atraído por el romanticismo español. Luego también volvieron algunos escritores que se habían exiliado en el extranjero debido al absolutismo de Fernando VII, como por ejemplo Martínez de la Rosa, Espronceda o Larra, que se fueron neoclásicos porque el movimiento romántico anterior fue el neoclasicismo, pero ya volvieron románticos, ya volvieron pues con más libertad,
y con unas ideas más modernas. Bueno, pues espero que con esto tengáis una idea un poquito más clara del contexto histórico en el que se proclamó el romanticismo, que más bien fue una década de 1833 a 1843 o 44 más bien, y luego ya pues se dio el postromanticismo con las figuras señeras de Becker, Rosalía, y que se parecían un poquito más ya al realismo, que fue el movimiento posterior al romanticismo. Espero que os haya ayudado. Adiós.